Toda esta parte está articulada, está todo ahí. Ahí donde podemos venir y hacer, y la cancura, hacer aquí también. Para el Guaco dicen que este sitio muy poderoso es la montaña que está, representa. El punto, sitio sagrado, el espacio donde hay que hacer ofrenda, pagamento a las tierras, alimentos, el agua, pájaros, árboles, aires, arcoíris, las plantas medicinas, a los reptiles, serpientes, a la humanidad, a nuestro planeta, a todos aquí se le ofrendas, hace pagamento, acciones para que allí se mantenga en equilibrio y en armonía nuestro planeta. Eso es donde le hace pagamento para enfermedades. Como nosotros lo llamamos cunabas, con la parte donde está la estrella, de relación un solo y con la tierra, los objetos, árboles, el agua, todo, y donde se le hace también pagamentos para positivos, con claridad, y también por acá ya la parte cuando oculta el sol, está la escritura también, la misma cosa, pero un solo equilibrio. La energía, la fuerza, siempre existe una fuerza energética, ¿no? El Tani siempre tiene la postura. Se puede conectar abajo con la montaña directamente, pero ¿con qué la función? Con arriba. O sea, tiene mucho poder, está articulado con ahora, donde sale el sol, con eso se conecta. El primer sol se pega ahí. Hitoma, beji, bunaima, beji. Hitoma, beji. Anana, ino, binata, bunanyo, are, bija, jessica, kaipona, hitoma, beji. Le quería mostrar la montaña, el nombre de la montaña. El llamado de la montaña es Viscungui, que reparte a toda la semilla, el calor sostiene para regular energéticamente a través de su vena, que son el agua, la quebrada y el río. Todas las plantas que establece allí sobre ella, lo mantiene ella dándole el calor y el frío, nivelándole el calor. Lo mismo el cerro Yunduas es el corazón del agua, que allí hay unas reliquias representadas en agua, en Ollebarros. Esta es Yundua, también tiene diversidad de fauna y floras, que hoy está en riesgo, ¿no? Y los hermanos que lo están invitando a proteger esos espacios, que hoy no hemos bañado, hoy hemos respirado, hoy hemos escuchado mensajes de ellos. En compañía de mi mayor, abuelo de Amazonia, que desde aquí, de la Sierra Nevada de Santa Marta, quiero mandarle un mensaje al planeta. Todo lo que vimos allí no es hecho, escrito ahora, ¿no? Lo que llamamos la ley de origen.
quiero que salvaguardemos, protegemos el espacio. Hoy estamos en esta cuenca Chimila, Lipalcopey, de la Sierra Nevada, a salvaguardar el espacio. Hoy en primer paso quiero como recuperar 5.000 hectáreas de esta montaña que está lleno de riqueza de vida y que es patrimonio nuestro, no solamente yo. El aire no respiro yo solamente de esta montaña, del agua sale el viento. Hoy los hermanos planetas presentes he enviado a recibidos durante unos 30 días, hemos compartido y envío este mensaje a todas las familias planetas, que envío este mensaje, ojalá la madre misma se encargara que vieras en vista y nos diera algunas ideas de apoyarnos y es la montaña. Y muchas gracias a todos los hermanos de planetas. Cuando un mayor nos cuenta estas situaciones, no es momento de curiosidad. Por favor, eso por favor divulguemos al mundo entero. ¿Por qué? Porque esto no se sabe cuándo lo hizo el gran ser. O sea, nuestra mente debe estar por allá donde todavía pues no había acá, digamos, civilización, hablemos así, ¿no? Pero ahí quedaron las leyes de origen, ¿no? Y para entender eso, no se necesita pues como preguntas curiosas, sino escuchar muy bien, sentir qué es eso. Sitio sagrado está por todos lados, pero el significado del agua a la tierra, sobre tierra, es venas, que allí donde circulan las energías que reparten a todos los sitios donde cada uno establece punto de pagamento. Y también Sierra Nevada de Santa Marta como una totalidad es como una estructura de una casa nuestra, llamada Laguna Naboa, y allí como la madre del agua también, y todo, totalidad, tiene ríos, quebradas, microcuencas, con todos los componentes faunas y floras, y es la vena que comparten. Y a la semilla, el calor y el frío que sostiene, todo tiene su estructura, tejido de energía. Es hasta llegar a la línea negra es donde queremos establecer, de acuerdo a usos y manejos, nuestra cosmología, queremos establecer, mantenerlo para tener el equilibrio del mundo. Es más como complicado por lo que hemos compartido a cuidar nuestra madre naturaleza. Tiende a ser más exploradora, donde allí todos los árboles quieren quebrantar en la cabecera de los ríos, de la quebrada, sin compasión, talan, sin compasión, fumigan con venenos, sin compasión, meten microempresas, sin compasión, meten carreteras, sin compasión, meten energía, y todo eso desequilibra porque rompe la energía como queremos sostener la energía de la naturaleza. La idea es darle sabiduría, informaciones, el uso y el manejo de la naturaleza, y tal cual como ello también quiere llevar mensaje a los restos o familia del planeta, de la humanidad, generar conciencia y construir el equilibrio que allí estamos desgastando y menoscabando nuestro territorio, representando como pueblos, un pueblo de arhuacos. Los futuros, ojalá que no tiene conciencia, comencemos a sentir planeta. Comencemos, ojalá la respiración sintiera de la naturaleza, de donde respira, a abrir el corazón, sentir la sangre, y la tierra también tiene sangre, identificar cuál es la sangre de nuestras madres, y allí
y sentir que nuestra madre tierra, como madre, el útero, la placenta de donde uno nace la vida, como vida uno es nuestra madre tierra. Y yo solo quisiera que cada uno de los familias del planeta tocara el pecho, el corazón. La mochila tiene diferentes diseños. El diseño tiene su escritura cada una, ¿no? Esta mochila, por ejemplo, este es el pensamiento masculino, el diseño de esta mochila. La niña que nace o cuando se desarrolla se registra a tejer. Le entrega un material sagrado, usos, agujas, mochilas y todo lo tejido material ancestral lo registra, lo desarrolla. El primer tejido tienen que tejer como una línea durante el desarrollo. Son 4 líneas que se tejen. Esas mochilas no son vendibles, son sagradas. Se guarda allí. Desde luego comienza a aprender a tejer su diseño y su símbolo. ¿Qué significa cada diseño? Para plasmar en la mochila. Y de dónde se origina ese diseño y qué significa. Y cuándo se teje esa mochila. Y por qué se teje las mujeres. La mochila arhuaca tiene su madre. La madre se llama Naboa, que está representada allí en una laguna, que allí fue desde allí antepasado, cuando no había luz, existió tejiendo y dejó su sabiduría a su hija. A todos somos existentes tejedoras en el mundo, son hijas de ellas, tejedoras. Asimismo tejemos en cualquier lugar, tejiendo, las mujeres cocina, tejiendo, va caminando en el camino, tejiendo, se oscurece la noche, tejiendo amanece. Ese es un significado, un símbolo que así vivimos todo el mundo entero. Somos un pueblo arhuaco, cultura arhuaca, ¿no? Nación arhuaca. Refiriendo primero que todo las tierras que sobretiene toda la semilla, que cada uno nos encargamos de hacer y vigilar y darle una función. Él es un médico tradicional, el nombre Efraín. Se encarga un poco saberes de medicina, enseñado que ha transmitido niños a niños, abuelos y abuelos, a nietos, se transmiten el saberes, ¿no? Saberes, comunicación oral, no escrito, oral y práctica. Entonces él es una persona que ha sido encargado de medicina, aquí mismo ha curado varias personas, es de la comunidad y también conoce la picadura de serpiente también, y cuáles son las plantas, cómo se manejan, cuándo se manejan, todo es un orden. They put this yesterday really deep in the ground, like really, really deep. And I could feel how this plant was like doing a really great job. Contra gallo. Contra gallo, se llama en lengua. La edición ancestral, se me ocurría la idea porque no solamente somos nosotros una sola cultura, ¿no? Cuando habla de arcoíris hay diferentes colores y la humanidad también. Y en la humanidad hay diferentes lenguas, diferentes culturas, pero todos curamos de medicina, así como hablamos de medicinas. Todos, y por eso todos debemos compromiso de cuidar legado, de cuidar montañas, tierras.
pero conciencia no somos iguales conscientes. Entonces, muchos hermanos, familia del planeta viene a consultar, quiere aprender. Entonces, viendo eso, sí es realmente, el planeta es como un espacio de hermano, de familia, que futuros generaciones en generaciones quieres aprender, que se ha ido borrando la memoria ancestral. Entonces hay que recuperar, rehabilitar conocimiento de la cultura ancestral, de lo que sabemos, con orden, con disciplina, ¿no? Muy poco, algún momento fue todos discordia, pero desconfianza, pero hay que eliminar esos, se puede eliminar. Solo familias, confianzas y cuidar la madre. No se ha llegado a ese acuerdo, ese punto de acuerdo, conciencia, por eso ha habido mucha discordia. Y parece que el nuevo milenio ha traído un mensaje que tienen que familiarizarse. Entonces se acercan muchas familias del mundo, del planeta, muchos rincones. Es necesario de abrir un espacio y para que sepa dónde dirigirse y recibir mensajes. De esos principios, de esos raíces, yo decidí de abrir un espacio llamado Escuela de la Ciencia. Por eso hay muchas informaciones que abriendo escuela informaría a muchos. Y con base de eso, o conscientes, reproduciría la conciencia. Y creo que vale la pena porque la generación en generación van haciendo y queremos conciencia, sostener nuestro planeta. Una cantidad de seres del mundo que están aquí, que conocen de las medicinas, que conocen de las plantas, que están conociendo ya de que el agua es vida, de que los árboles hablan, de que podemos vivir unidos de una bonita forma, entrando a proteger y a vivir en ella. Somos libertad de aprender, cada uno es libre de venir a cultivar su propia comida, de aprender de la mano de los abuelos que son ancestrales, la cosmovisión. Están los Kogi, los Arhuacos, los Wicca, los Taironas, y los Yanacuna, los Cojuanes, los Singanos, los Shuar, los Huitotos, los Ticuna, los Coreguaje y la cantidad que podría yo mencionar. La idea es unificarnos en un solo propósito de cómo podemos unificar el mundo dentro de un pequeño espacio, que estamos aquí unas 1000 personas de todo el mundo, siendo hermanos, conociéndonos, cultura, cosmovisión, ¿sí? Formas de vivir, formas de expresión, y a veces se nos olvida y la queremos unificar en una como colombiano, o en una como canadiense, o en una como ruso, ¿sí? Pero no, somos diferentes, ¿sí? Pero la podemos unificar entendiendo que somos el mundo y que de la mano de los abuelos, de ese respeto que ellos quieren aportar, que por primera vez se ha abierto la sierra y este espacio que jamás creí entrar así tan fácil, venir a conocer los pagamentos, venir a conocer las abuelas, venir a hablar de todo ello, y nace algo muy lindo que hace 12 días, 13 días, un abuelo murió, donde él en el Tairona sembró la semilla de la ley del orden del origen universal. Es algo nuevo, entonces estamos iniciando apenas allí en entender qué es esa ley, ¿no? Conociendo. Entonces aquí, en el lugar del Mamo César, están haciendo una escuela, están haciendo un semillero, están haciendo tejido, están haciendo medicinas, están haciendo arte, están haciendo yoga, están haciendo meditación, están haciendo círculo de palabra de mujeres, están haciendo todas las medicinas unificadas con un solo propósito, la ley del orden del origen universal.